Llegamos por fin a la última conferencia de nuestro programa, la pregunta por la técnica. Se trata, como fue anunciado desde su comienzo, del tópico principal propiamente dicho de las reflexiones de Heidegger sobre el papel que juega la técnica como el fenómeno mayormente sobresaliente y decisivo en la configuración del mundo contemporáneo y de su importancia en la dilucidación sobre las consecuencias y repercusiones que se desprenden de él en el desenlace del destino histórico que le depara a la humanidad en el futuro. El título de nuestra exposición es literalmente el mismo que empleó Heidegger en una conferencia que dictó en 1953 en la Academia Bávara de Bellas Artes y que un año después se publicó bajo el mismo nombre como el capítulo primero de una recopilación de ensayos bajo el epíteto de Conferencias y Artículos. Después de este pequeño preámbulo, entramos directamente en el escrito en cuestión. Como en el caso de otros textos de Heidegger, la lectura y análisis de este ensayo requiere seguir muy puntualmente su discurso. En vez de pretender dar grandes saltos con el propósito de marcar el acento en frases diseminadas y afirmaciones sueltas, bajo la suposición precipitada de que en ella se concentra el contenido fundamental del tema abordado. En el caso de la pregunta por la técnica, el propio Heidegger hace de entrada la recomendación de que resulta aconsejable fijar la atención en el camino y no estar pendiente de frases y rótulos aislados. Al igual que en la Carta sobre el Humanismo, se trata de seguir el camino del pensamiento, transitado por Heidegger, y llevados de la mano por él, detenernos en los sitios en los que haya que penetrar y profundizar acerca del contenido de lo que se va planteando. Hago la aclaración de que este proceder hace que prácticamente todas las citas que habremos de enunciar, salvo raras excepciones, se refieren al escrito de Heidegger en cuestión. Esta advertencia nos libra de tener que repetir en cada caso que se trata de la pregunta por la técnica. Continuamos pues con el seguimiento del texto. El asunto que inicialmente atrae la atención de Heidegger es la esencia de la técnica en la inteligencia de que sólo desde la dimensión de su esencia podemos ser capaces de experienciar lo técnico en su determinación particular y propia. La primera afirmación contundente es esta, cito: la técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica. Heidegger se atiene aquí a la definición tradicional de esencia, aquello que hace que una cosa sea lo que es. En este caso, lo que la técnica es en sí misma, lo que la técnica es en cuanto tal. Enseguida figura la advertencia de que es preciso hacer a un lado los juicios de valor, tanto a favor como en contra del poderío de la técnica, pero también abandonar la consideración común y corriente de que la técnica resulta ser algo en sí mismo neutral y que la fascinación y apasionamiento que suscita en nosotros su existencia, o al revés, nuestra desconfianza y rechazo, únicamente dependen del buen o mal uso que la voluntad humana pueda hacer de ella. Pues este tipo de consideraciones, lejos de contribuir a la adecuada comprensión de su esencia, nos desvían completamente del camino que conduce a su auténtico esclarecimiento. Ahora bien, Heidegger se remite a dos definiciones muy comunes que han sido establecidas en calidad de verdades irrebatibles sobre la pregunta por lo que es la técnica. Una dice, vuelvo a citar, la técnica es un medio para la consecución de fines. La otra sostiene, la técnica es un hacer del hombre. Hasta aquí la cita de Heidegger. No se puede desconocer la validez de ambos enunciados. Nadie puede cuestionar que la técnica es un medio para la obtención de fines y que constituye un quehacer humano. Heidegger señala que ambas aserciones se copertenecen, pues, dice, poner fines, crear y usar medios para ellos es un hacer humano. La técnica en su conjunto es el universo de los medios
es decir, la fabricación de útiles, artefactos, instrumentos, máquinas. Y añade, de las necesidades y los fines a los que sirven. Ella misma es una instalación, un instrumentum. Las dos enunciaciones formuladas son entre sí completamente compatibles y acordes. La técnica es un medio y un hacer del hombre. Podría, por lo tanto, decirse que en su unidad representan, apunta textualmente Heidegger, la definición instrumental y antropológica de la técnica. Y además podría agregarse que esta definición es a todas luces correcta. No obstante, apenas reparamos en que la utilización de la técnica como medio exige del hombre su adecuado manejo y empleo, nos percatamos de que esta exigencia constituye un desafío para el hombre. Queremos dominar la técnica, pero si no lo logramos, corremos el riesgo de que nos rebase escapándose de nuestra dirección y control, y entonces acabe por ser ella la que ejerza su poder y dominio sobre nosotros. Este peligro, que proviene de la inclinación de la voluntad humana de dominar a la técnica como medio, nos coloca en la posición de tener que poner en entredicho la aparentemente inmediata e indiscutible evidencia de que la técnica es un mero medio al servicio del hombre, y de que esta representación agota por completo su significado esencial. Es preciso entonces abandonar la definición instrumental y antropológica de la técnica, por más que nos parezca correcta, e intentar adentrarnos en su verdadera esencia. Pues lo meramente correcto no es todavía lo verdadero, dice Heidegger. Para llegar a esta esencia, o por lo menos a su cercanía, agrega, tenemos que buscar lo verdadero a través de lo correcto. Tenemos que preguntar, ¿qué es lo instrumental mismo? ¿A qué pertenece una cosa así en tanto que un medio y un fin? Un medio es aquello por lo que algo es efectuado. A lo que tiene como consecuencia un efecto lo llamamos causa. Sin embargo, causa es solamente aquello por medio de lo cual es efectuado algo distinto. También el fin según el cual se determina el modo de los medios vale como causa. Donde se persiguen fines, se emplean medios. Donde domina lo instrumental, allí prevalece la condición de causa, la causalidad. Hasta aquí las palabras de Heidegger. La aparición de la noción de causa, a raíz de la pregunta expresa sobre qué es lo instrumental, resulta ser la clave que permite dar el paso de la definición simple de la técnica como un mero medio sometido al servicio de la voluntad humana, a la dilucidación sobre su esencia ontológica. Pero este paso no consiste en un salto inmediato de un plano al otro. La sustitución de la noción de medio por el concepto de causa no basta por sí sola para solucionar la cuestión. Ahora hace falta detenerse a desentrañar qué es la causalidad en cuanto tal. ¿Qué mejor camino puede elegirse para ello que el remitirse a la tradición filosófica? Y en ese sentido hay que remontarse hasta Aristóteles, quien por vez primera aporta una definición sistemática de lo que debe entenderse por causalidad. Esto lo mismo hace en la física que en la metafísica. De esta suerte, Heidegger se detiene en el análisis de las consabidas cuatro causas aristotélicas. Cito a Heidegger. 1. La causa material. El material, la materia de la que está hecha, por ejemplo, una copa de plata. 2. La causa formal. La forma, la figura en la que entra el material. 3. La causa final, el fin. Por ejemplo, el servicio sacrificial por medio del que la copa que se necesita está destinada según su forma y su materia. 4. La causa eficiente que produce el efecto, la copa terminada, real, el platero. Lo que es la técnica, representada como medio, se desvela si retrotraemos lo instrumental a la cuádruple causalidad.
Hasta aquí la cita transcrita. Pero una vez que son enunciadas las 4 causas aristotélicas, Heidegger aduce que a pesar de la familiaridad con la que estamos acostumbrados a ellas y nuestra inclinación a aceptarlas como algo incontrovertible, es necesario detenernos a hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, ¿por qué el número de 4 causas exactamente? ¿Y por qué estamos tan plenamente convencidos de que en su conjunto constituyen una unidad? Mientras no despejemos estas cuestiones, no podremos dar un paso adelante sobre la definición instrumental de la técnica, justo porque esta definición descansa en el carácter de causalidad que subyace a nuestra comprensión común y corriente de instrumento como medio. Estamos habituados a entender por causa lo que efectúa algo, lo que permite su consecución u obtención. Sin embargo, esta acepción, asegura Heidegger, era extraña al pensamiento griego, para el cual, cito, el término causa era aitía, en el sentido de aquello que es responsable de algo. De esta suerte, las 4 causas aristotélicas son los 4 modos que se pertenecen los unos a otros del ser responsable. Hasta aquí la cita. En su acción conjunta, las 4 causas son corresponsables de la creación de la copa, pero sobresale la causa final, el telos, como aquello que es responsable de lo que la materia y el aspecto del utensilio sacrificial son corresponsables. Heidegger hace la observación de que la actuación de la causa final no da como resultado la copa terminada, es decir, la acción concluida de su fabricación, sino al contrario, constituye lo que propiamente la prefigura como utensilio apto para la consagración o la ofrenda. También señala que la causa eficiente, en el sentido aristotélico originario de la causa motriz de la producción de algo, en este caso de la copa como utensilio sacrificial, es el orfebre que la elabora. Pero la función de éste no se reduce a llevar a efecto el objeto terminado como resultado de un hacer en el sentido físico-material del término, sino en que su productor es quien reflexiona y coliga los otros 3 modos mencionados del ser responsable. Estos le deben a él la correlación en que entran en juego entre sí y el modo en que lo hacen. Una vez hecha esta referencia a las 4 causas aristotélicas, el camino a seguir consiste en inquirir sobre la acción conjunta de los 4 modos en que tiene cumplimiento la corresponsabilidad del estar delante y del estar a punto de la copa sacrificial. La respuesta inmediata es que esta acción conjunta estriba en traer a la presencia algo, hacerlo aparecer ante nosotros. El ser responsable, dice Heidegger, tiene el rasgo fundamental de dejar venir al advenimiento. En el sentido de dejar venir, el ser responsable es el ocasionar. El giro importante que cobra el discurso de Heidegger aquí radica en la estrecha relación del ocasionar con el traer a la presencia algo. Así lo ponen de manifiesto estas palabras que aluden al significado griego originario de physis y poiesis. Cito las palabras precisas de Heidegger. Un traer ahí, delante, poiesis, no es solo el fabricar artesanal, no es solo el traer a parecer, el traer a imagen, artístico-poético. También la physis, el emerger desde sí, es un traer ahí delante, es poiesis. La physis es incluso poiesis en el más alto sentido, porque lo físico tiene en sí mismo la eclosión del traer ahí delante, por ejemplo, la eclosión de las flores en la floración. Hasta aquí la cita. Ya desde la introducción a la metafísica, texto que data de 1936, es decir, 18 años antes de la pregunta por la técnica,
Heidegger hace hincapié en que el significado originario de physis es, cito este conocido texto de Heidegger, la fuerza imperante que brota y permanece, significación que no se deja ver en manera alguna en la traducción corriente de physis como naturaleza, tal y como estamos acostumbrados a escuchar. Heidegger agrega que la fuerza imperante que brota es aparecer. Ella lleva al presentar. En esta circunstancia está implícito el hecho de que el ser, el aparecer, hace salir del estado de ocultamiento. Hasta aquí la cita referente a la introducción a la metafísica. Por consiguiente, tanto en el ámbito de la naturaleza como en el de la artesanía y las artes, la cuádruple intervención de la causalidad como ocasionar tiene la función de desocultar. La physis y la poiesis, cada una a su manera, son desocultamiento, es decir, en griego, aletheia. Hasta ahora, después de muchos rodeos, podemos decir que el paso de la definición instrumental y antropológica de la técnica a la determinación de su esencia ontológica llega a su cabal cumplimiento. Por eso Heidegger concluye, cito, la técnica no es pues un mero medio. La técnica es un modo de salir de lo oculto. Lo decisivo de la técnica no está en lo absoluto en el hacer y el manejar, ni está en la utilización de medios, sino en el hacer salir de lo oculto, en tanto que este es un traer ahí delante. Esta cita, como podemos advertirlo, resulta decisiva en el camino transitado por Heidegger, justo porque da razón en forma esclarecedora del salto de la definición ordinaria de la técnica como instrumento o como un medio al servicio del hombre a la significación de la esencia de la técnica como develamiento. No obstante, se presenta otra dificultad. Podría arguirse que este enfoque bien vale para la técnica antigua, incluso para la técnica primitiva o rudimentaria del obrero manual, pero no para la técnica sofisticada, moderna y mucho menos la contemporánea. A este respecto, Heidegger inicia una nueva disertación. Empieza por traer a colación lo que tanto estamos habituados a escuchar por todas partes. Cito de nuevo, la técnica moderna es incomparablemente distinta de toda técnica anterior, porque descansa en las ciencias exactas modernas. Y también a la inversa, la física moderna, como física experimental, está encomendada a los aparatos técnicos y al progreso de la construcción de dichos aparatos. Ninguna de estas dos cosas puede ser desmentida, pero, continúo citando, la pregunta decisiva sigue siendo, ¿de qué esencia es la técnica moderna que puede caer en la utilización de las ciencias exactas? La respuesta que da Heidegger a esta cuestión es que también la técnica moderna continúa siendo un salir de lo oculto, pero el carácter de develamiento que define su actuación ya no se cumple en el mismo tenor que el desocultamiento de la poiesis que caracteriza la fabricación de la copa sacrificial que fue tomada como ejemplo. Es menester, por lo tanto, precisar los rasgos peculiares bajo los que se despliega la función de develamiento de la técnica moderna y contemporánea. Cito otra vez. El hacer salir lo oculto que domina por completo la técnica moderna no se despliega ahora en un traer ahí delante en el sentido de la poiesis. El hacer salir lo oculto que prevalece en la técnica moderna es una provocación que pone ante la naturaleza la exigencia de suministrar energía que como tal pueda ser extraída y almacenada. A una región de tierra se la provoca para que saque carbón y mineral. El reino de la tierra sale de lo oculto ahora como cuenca de carbón, el suelo como yacimiento de mineral. De otro modo aparece el campo que cultivaba antes el labrador, cuando cultivar significaba todavía abrigar y cuidar. El hacer del campesino no provoca al campo de labor.
en la siembra del grano, entrega la sementera a las fuerzas del crecimiento y cobija su prosperar. Ahora hasta el cultivo del campo ha sido arrastrado por la corriente de un cultivar de otro género, un cultivar que emplaza a la naturaleza. La emplaza en el sentido de la provocación. La agricultura es ahora industria mecanizada de la alimentación. Al aire se lo emplaza a que dé nitrógeno, al suelo a que dé minerales, al mineral a que dé, por ejemplo, uranio, a este a que dé energía atómica, que puede ser desatada para la destrucción o para la utilización pacífica. Hasta aquí esta elocuente explicación que hace Heidegger sobre el asunto. La palabra clave empleada para responder a la pregunta acerca de la peculiaridad que distingue a la técnica moderna como develamiento es la palabra provocación. Este término, en principio, nos parece extraño. Suena a sometimiento, coacción, imposición. En este caso, del hombre sobre la naturaleza, o incluso todavía más, sobre el mundo objetivo en su generalidad. La provocación a la que se refiere Heidegger constituye una suerte de asedio ejercido por el hombre sobre lo real para la obtención del máximo suministro de recursos susceptibles siempre de proporcionar nuevas opciones de uso y explotación. La provocación tiene su origen en lo que es designado como emplazamiento. Este es un llamamiento a hacer salir de su condición de ocultación o encubrimiento todo cuanto sea posible para que la naturaleza, por medio de la provocación, se convierta en un caudal inagotable del que todo lo que pueda ser extraído no dé lugar a ningún rastro de desperdicio o desaprovechamiento. El hacer salir del oculto que domina por completo la técnica moderna, dice Heidegger, tiene el carácter del emplazar en el sentido de la provocación. Este acontece así. La energía oculta en la naturaleza es sacada a la luz. A lo sacado a la luz se lo transforma. Lo transformado es almacenado. A lo almacenado a su vez se lo distribuye. Y lo distribuido es nueva cuenta conmutado. Sacar a la luz, transformar, almacenar, distribuir, conmutar, son maneras del hacer salir lo oculto. Como puede advertirse, se trata de una secuencia de acciones que se repiten indefinidamente y que no dan nunca lugar alguno a un resultado último y definitivo. Ahora podemos comprender con mayor claridad la proyección del comportamiento de la técnica que Heidegger ve en la voluntad de poder de Nietzsche, cuya característica fundamental estriba precisamente en revertirse indefinidamente sobre sí misma. Heidegger interroga de manera expresa: ¿qué clase de estado de desocultamiento es propio de aquello que adviene por medio del emplazar que provoca? Y contesta: en todas partes se solicita que algo esté inmediatamente en el emplazamiento y que esté para ser solicitado para otra solicitación. Lo así solicitado tiene su propio lugar de estancia, su propia plaza. Lo llamamos las existencias. La palabra dice aquí más y algo más esencial que solo reserva. La palabra existencias alcanza ahora el rango de un título. Caracteriza nada menos que el modo como está presente todo lo que es concernido por el hacer salir lo oculto. Lo que está en el sentido de existencias ya no está ante nosotros como objeto. En lo que acabamos de escuchar, encontramos otra clara y elocuente explicación de Heidegger, como complemento de la anterior, pues no podemos dejar de reparar en que el meollo de la cuestión recae en el término solicitación, que en este contexto quiere decir lo que es apto para ser emplazado, es decir, puesto a punto para la provocación, cuya actuación estriba en dejar lista la posibilidad de una nueva solicitación, y así sucesivamente. Heidegger por eso concluye: lo así solicitado lo llamamos las existencias.
Dicha palabra dice más que el término reserva o fondo fijo acumulado, porque denota de manera inmediata el proceso indefinido del emplazar que provoca. La aclaración que hace Heidegger de que lo que está en calidad de existencias ya no se presenta ante nosotros como objeto es muy importante, porque entonces el salir de lo oculto que caracteriza a la técnica contemporánea ya no corresponde al ser de lo real como objetividad, que define el modo destinal del aparecer del ente en la modernidad. Pero quiere decir que la relación sujeto-objeto desaparece. Si ese fuera el caso, entonces la actualidad significaría una ruptura con la época moderna, lo cual sería incongruente con la reiterada afirmación heideggeriana de que la modernidad abre el camino de lo que hoy en día acontece, precisamente en el sentido en que la técnica representa el inicio de un destino histórico cuya consumación llega hasta nosotros. El propio Heidegger toca este punto en el artículo titulado Ciencia y Meditación, el cual está muy ligado al de la pregunta por la técnica, como lo pone de manifiesto el simple hecho de que ambos escritos fueron elaborados en el mismo tiempo. En Ciencia y Meditación figura lo siguiente, cito: la obstancia, término con el que Heidegger se refiere al modo de presencia de lo presente que aparece en la época moderna en calidad de objeto, se transforma en la consistencia de las existencias, determinada a partir de la estructura del emplazamiento. La relación sujeto-objeto llega sólo así a su carácter de pura relación, es decir, a su carácter de solicitación, en el cual tanto el sujeto como el objeto están absorbidos como existencias. Esto no quiere decir que la relación sujeto-objeto desaparezca, sino al contrario, que ahora llega a su dominio extremo, un dominio predeterminado por la estructura del emplazamiento. Se convierte en existencia susceptible de ser solicitadas. Por lo tanto, la contestación a la pregunta formulada es negativa. Sujeto y objeto no desaparecen, pero experimentan una transformación radical. Son absorbidos como existencias, como resultado del dominio imperante de la estructura del emplazamiento. En el caso específico del sujeto, la cuestión cobra una relevancia todavía mayor, pues aquí está en juego la participación del hombre. Cuando Heidegger interroga quién lleva a cabo el emplazamiento que provoca y mediante el cual lo que llamamos real y efectivo es sacado de lo oculto como existencias, de inmediato responde: el hombre, evidentemente. Sin embargo, es forzoso matizar la respuesta, pues ninguna modalidad histórica de develamiento es algo que el hombre pueda decidir. Cito de nueva cuenta la insistente reiteración de Heidegger, que aparece diseminada por todas partes de su obra, sobre todo en la etapa que se conoce como el último Heidegger. El estado de desocultamiento en el que se muestra o se retira siempre lo real y efectivo no es algo de lo que el hombre disponga. Solo en la medida en que el hombre, por su parte, está ya provocado a extraer energías naturales, puede acontecer este hacer salir del oculto que solicita y emplaza. Hasta aquí la cita, que sigue correspondiendo a la pregunta por la técnica. El modo peculiar de develamiento que caracteriza a la técnica contemporánea es una época histórica destinal del ser, la cual tampoco es una decisión humana, como jamás lo fue ninguna época histórica anterior. En la diversidad histórica de modalidades destinales del acontecer y cumplirse el develamiento del ser, el hombre está a la escucha de la exhortación que el ser le dirige y a la que él únicamente responde. Por eso no podría decirse que el ser humano está implicado en la estructura del emplazamiento que provoca a salir del oculto todo lo real y efectivo en calidad de existencias, en un grado mayormente comprometido y radical que lo real mismo.
Ciertamente el hombre está provocado en el coligar que hace factible el salir del oculto como solicitación de existencias a consumar el emplazamiento de las energías naturales de un modo mayormente originario que éstas. Pero por eso mismo, advierte Heidegger, nunca podrá el hombre convertirse en una mera existencia, lo cual no lo exime del peligro de verse precipitado a ello. Ahora bien, así como la definición antropológica e instrumental de la técnica, sin ser incorrecta, queda rebasada por la significación de la técnica como un modo histórico de develamiento del ser, también la habitual consideración de que la técnica es una consecuencia del desarrollo y refinamiento de las ciencias básicas, las matemáticas, la física, la química, la biología, etc., lo mismo que de sus sofisticadas especializaciones, resulta ser rebasada. Nadie puede desconocer que la tecnología es un resultado posible gracias a la aplicación de las ciencias básicas. Toda la maquinaria productiva, la aeronáutica, los asombrosos avances en el campo de la astrofísica, la tecnología médica, la cibernética, etc., son productos cuya existencia es posible debido a que se trata de invenciones e innovaciones, las cuales, lo mismo en su planeación que en su construcción y utilización, se sustentan en las ciencias teóricas. Sin embargo, no pasa de ser una verdad de perogrullo decir que primero está la ciencia básica, cuya función estrictamente teórica se limita al puro conocimiento y explicación de lo real. Luego está la ciencia aplicada, por ejemplo la matemática en el campo de las ciencias de la naturaleza, cuyo papel consiste en suministrar rigor, exactitud y precisión en la adquisición del conocimiento teórico o de su verificabilidad. Y finalmente la técnica, en donde decididamente está puesta la mira en la fabricación de instrumentos o artefactos con fines prácticos. Por ejemplo, automóviles, telescopios, computadoras o naves espaciales, para los cuales necesariamente tiene que recurrirse a las ciencias básicas y aplicadas. También es técnica en el sentido lato del término el aprovechamiento de los propios recursos naturales para la consecución de fines utilitarios. Por ejemplo, la modificación de la composición química del suelo en un campo de cultivo, ya sea con el fin de incrementar su fertilidad o buscar nuevas alternativas de producción. Hoy en día estamos muy familiarizados con la exaltación que se hace del auge de las ciencias exactas en la época moderna y con la convicción de que ellas constituyen la razón de ser del desarrollo y consolidación del mundo tecnificado. Nadie puede negar, desde luego, la validez de la importancia del surgimiento de las ciencias naturales en los siglos XVII y XVIII y del impacto que su florecimiento trajo consigo a partir de ese entonces y en adelante, en numerosos planos y dimensiones. Sin embargo, Heidegger es muy contundente al señalar que, curiosamente, la esencia de la física moderna solo se vuelve claramente visible a partir de la técnica que prospera cerca de 2 siglos después. Es hasta entonces cuando se advierte con plena nitidez que la física moderna emplaza a la naturaleza a presentarse como una trama de fuerzas calculable. La esencia de la física moderna es la misma que la esencia de la técnica, porque el coligar que provoca y conduce al desocultamiento que solicita prevalece ya en la física, aunque permanece oculto hasta que el desbordante proceder de la técnica lo pone al descubierto. Por eso insiste Heidegger en que la esencia de la física moderna es la esencia de la técnica, pero que es esta la que hace manifestarse a la primera. La propia estructura de emplazamiento de la técnica ha remontado la experiencia del ente como objetividad. Concomitantemente se ha transformado la condición del hombre como sujeto. La patridad y el desarraigo son los signos de su disolución. Mientras el hombre moderno estaba firmemente convencido de tener en sus manos la dominación de la tierra, hoy el hombre ya no está en ningún lado. Pero no se debe por ello, dice Heidegger, satanizar a la técnica, mientras no se penetre en el misterio de su esencia. Para ello es menester formular
directamente esta pregunta. Cito: ¿dónde y cómo acontece el hacer salir lo oculto que le corresponde a la técnica, si este no es un simple artefacto del hombre? De inmediato responde diciendo: no tenemos que buscar muy lejos. Lo único que hace falta es percatarse, sin prejuicios, de aquello que de siempre ha interpelado al hombre, y ello de un modo tan decidido que en cada caso el hombre solo puede ser el ente que es en la medida en que es interpelado por el ser. Donde quiera que el hombre abra sus ojos y sus oídos, allí donde franquee su corazón, o se entregue libremente a meditar y aspirar, a formar y obrar, a pedir y agradecer, se encontrará en todas partes con que se le ha llevado ya a lo desocultado. Cuando el hombre a su manera, dentro de los límites del estado de desocultamiento, hace salir lo presente, no hace más que corresponder a la exhortación del desocultamiento. Hasta aquí las palabras de Heidegger, que siguen correspondiendo a la pregunta por la técnica. Con esto terminamos la primera parte de esta exposición. Muchas gracias.